Vamos a ver en el capítulo 5 de Gálatas. Estamos mirando este libro, esta carta, mejor dicho, que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Galacia, que estaba en Galacia, la iglesia de Gálatas. Y vamos a estar mirando allí en el capítulo 5. Vamos a mirar el versículo 16 y luego estaremos viendo algún otro versículo y algún otro pasaje, pero nuestro pasaje central en esta mañana, en este mensaje, será el versículo 16 de Gálatas 5, el control del espíritu y de la carne. Dice la palabra del Señor: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pablo aquí está presentando el contraste entre el hombre esclavo de su propia naturaleza corrompida por el pecado y el creyente libre por el poder del Espíritu. Presenta también la vida libre que se manifiesta en el control que el Espíritu puede hacer sobre la carne. Y nos está diciendo allí: digo pues, anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí tenemos una exigencia de parte de nuestro Dios por medio del apóstol Pablo. Dice: anden en el Espíritu. Donde anden, donde estén, sean libres, porque Cristo los hizo libre. Nos decía el versículo 1 allí del capítulo 5 que veíamos la vez pasada. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. De modo que esa libertad sea en la verdad de las Escrituras, no según nuestros propios deseos carnales, de modo que puedan ser guiados por el Espíritu del Señor, que podamos ser guiados por su Espíritu. Y nos dice allí en el versículo 16, anden en el Espíritu. Andar equivale a caminar por todas partes, de modo que figuradamente tiene que ver con un modo concreto de conducta que se hace visible a todos aquellos que observan nuestra vida, nuestra conducta, a todos aquellos que nos observan a nosotros como cristianos. Cuando nosotros andamos, cuando estamos en el trabajo, en la calle, donde sea, en el supermercado, en cualquier lado, que las personas vean que andamos por el Espíritu de Cristo, conforme a la voluntad de Dios, que no andamos haciendo lío ni peleando, o sea, no andamos en la voluntad de la carne o haciendo los deseos de la carne, sino que caminamos en obediencia al Espíritu de Cristo. Tiene que ver esto con todo el conjunto de actividades de la vida individual de cada creyente. Y en este párrafo especialmente que nos está hablando a la conducta moral. Anden en el Espíritu. Anden en los mandamientos, estatutos y decretos del Señor. A través de su palabra nos ha dejado el Señor estos mandamientos, estatutos, o sea, la conducta moral. Dice el versículo 13 allí del mismo capítulo: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Ahí está enseñándonos cómo debemos conducirnos. Servíos por amor los unos a los otros. Y Jesús nos enseñó claramente, y los apóstoles también, en cuanto a estos dos mandamientos, referente al amor hacia Dios y hacia nuestro prójimo. Esa es la manera de conducirnos como cristiano. El cristiano es santuario de Dios. Somos templo del Espíritu Santo, dice su palabra en 1 Corintios 6:19. Por eso
También el apóstol Pablo en Romanos 8:9 dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. De manera que si no tiene el Espíritu de Cristo, no puede conducirse o no puede ser guiado por el Espíritu, no puede andar por el Espíritu. Y no podemos nosotros pretender de que una persona que no tiene el Espíritu de Cristo ande por el Espíritu. Es imposible que nosotros podamos lograr eso, porque en vano vamos a trabajar si Dios no edifica en esa persona, si Dios no obra en esa persona. La realidad de la presencia del Espíritu se pondrá de manifiesto por la conducta de quien lo tiene en su vida. Sabremos quién tiene el Espíritu de Cristo. ¿Por qué? Jesús en Mateo 7:15 al 20, hablando de los falsos maestros, dice, por sus frutos los conoceréis. Nosotros sabemos, cuando miramos una planta, sabemos qué árbol es por sus frutos. Vemos si es una planta de naranjo o de limón por los frutos que tiene. Aunque por allí es confuso los primeros tiempos de crecimiento de esa planta. Por ahí se conoce por el sabor o el aroma de la hoja, si es naranja o limón o mandarina. La mandarina es más fácil de conocer, es notable, pero entre la naranja y el limón muchas veces es un poco difícil de distinguir si no vemos el fruto. Y a veces entre cristianos es difícil de distinguir si no vemos los frutos del Espíritu en esa persona. Entonces, hermanos, por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús, Mateo 7:15 al 20. Las intenciones y el carácter de una persona se revela inevitablemente a través de sus acciones y su obra. Sabrán los demás si realmente somos hijos de Dios, si realmente andamos en el Espíritu o por el Espíritu, porque las personas verán nuestras acciones, nuestras obras. El Padre ha establecido para cada creyente un destino definitivo que se ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. Ese es el destino que Dios ha prefijado, por decir así, para cada creyente. Que seamos conformados a la imagen de su Hijo, Romanos 8:29. A la imagen de Cristo. Ese es el objetivo del Espíritu Santo en nuestras vidas. No es hacernos súper, no sé, como tener superpoderes y esas cosas, no. La obra del Espíritu Santo es conformarnos a Cristo, enseñarnos de Cristo, porque es lo que Jesús dijo. Él les hablará de mí, Él les recordará lo que yo les he enseñado. Él les hablará de mí, dijo Jesús en el libro de Juan. Entonces, hermanos, de modo que el Espíritu tiene la misión de conformar a cada creyente con Cristo y manifestar en él la vida de Cristo. Andaremos como Cristo anduvo. Seremos como Cristo ha sido su caminar aquí en la tierra. Él fue manso y humilde de corazón. Y Jesús nos dijo, llevad mi yugo. Es fácil, ligero, no es pesado. Se puede cumplir. Y el Espíritu Santo en cada creyente hará esa obra para que cada cristiano o hijo de Dios nacido de nuevo pueda andar como Cristo anduvo. La libertad no es imposición de normas que la limitan, ni tampoco libertinaje que la contamina. La verdadera libertad se experimenta en la superación de la esclavitud de la carne. Ya no andamos en las obras de la carne, sino en el fruto del Espíritu. Solo posible mediante una acción poderosa que no procede de nosotros, sino que proviene directamente de nuestro Padre de Dios. Quien es libre en Cristo no practica el pecado a causa de la nueva vida recibida en la regeneración. La libertad, como dijimos, no es libertinaje, sino la gozosa sujeción al Espíritu que genera el principio interior
de esta nueva vida de Cristo en nosotros. El Espíritu actúa en nosotros para sujetar nuestros instintos naturales y destruir las cadenas esclavizadoras de las obras de la carne, para que el viejo hombre quede sometido a la voluntad de Dios, para que todas esas obras muertas no tengan cabida en nosotros, sino que estén, como dice, muertas por el poder del Espíritu que obra en nosotros. El cristiano viene a la experiencia de la verdadera libertad cuando puede vivir en la esfera sobrenatural de la fe, en contraste con la naturaleza de la carne, bien sea en la inmundicia de la concupiscencia o en la esclavitud del sistema legalista. La vida de libertad victoriosa surge en la medida en que el Espíritu actúa sin obstáculo en el cristiano, conduciéndonos y controlándonos divinamente. El que es bautizado por el Espíritu de Cristo entra en una nueva vida, en la vida de Cristo. Esta identificación produce la liberación del poder opresor de las cadenas de esclavitud que por naturaleza tenemos sobre nosotros a causa del pecado. Somos liberados del poder de yo, como ya hemos visto en el capítulo 2, versículo 20 de Gálatas. Decía el apóstol Pablo allí, podamos dar lectura. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice la palabra allí. Entonces, somos liberados del poder del yo. También somos liberados del poder de la carne. Capítulo 5, versículo 24, también tenemos esta referencia. Somos liberados del poder de la carne. También somos liberados del poder del mundo. Capítulo 6, versículo 14 del mismo libro de Gálatas. Cristo comunica vida a la nueva humanidad en él, como espíritu vivificante, 1 Corintios 15, 45. Esta situación en Cristo por el poder del Espíritu nos capacita para santificación. Separados para Dios permanentemente, nos ocupamos de una vida santa en el poder del Espíritu, después de nuestra conversión, no antes. Una vez que somos bautizados por el Espíritu Santo, buscamos crecer en santidad, en obediencia a nuestro Dios, a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos promete vida y vida en abundancia, aquel que nos ha dicho que aunque estemos muertos viviremos, porque en Él hay vida, en Él no hay muerte, en Cristo está la vida. Y todo aquel que está en Cristo no verá muerte, sino que verá vida. Aunque nuestro cuerpo un día dormirá en el cementerio, seguimos vivos para Cristo, porque Dios es Dios de vivo, no de muerto. Entonces, hermanos, la transformación por el Espíritu es poderosa en nosotros, de modo que de un estado pasado de perversión y pecado como modo de vida, los que ahora somos creyentes pasamos por una obra de la gracia a una experiencia de santificación, donde la limpieza del pecado conduce a una vida santa en un estado definitivo de posición por Cristo. Dios para nosotros, a Cristo, lo ha hecho, dice 1 Corintios 1:30, lo ha hecho para nosotros sabiduría, justificación,
santificación y redención. 1 Corintios 1:30. Eso es lo que es Cristo para nosotros. Es sabiduría, justificación, santificación y redención. Por lo tanto, Cristo debe ser posesión nuestra. ¿Sí? Necesitamos de Cristo, queremos ser sabios, vengamos a Cristo. Queremos ser justificados, vengamos a Cristo. Queremos ser santificados, vengamos a Cristo. Queremos tener redención, vida eterna, vengamos a Cristo. Ahora, nuestra ocupación ya no debe ser el pecado, ya no debe ser la carne, sino la santidad. Filipenses 3:12. Debemos de ocuparnos en vivir vidas santas. El Espíritu viene a residir en nosotros como creyentes. 1 Corintios 6:19. De manera que nuestro cuerpo es el santuario de Dios. La presencia del Espíritu Santo en cada cristiano es una verdad revelada en su palabra. El que ha nacido de nuevo tiene un compromiso personal. Debe vivir en la esfera de la vida nueva que le ha sido dada. Considerarse muerto al pecado, Romanos 6:11-12. Dejando de vivir en la esclavitud pecaminosa para caminar en la condición de siervo de la justicia. Esta novedad de vida que se demanda aquí en el versículo 16 de Gálatas 5. Andad en el Espíritu. Y esto comprende varios aspectos. Vivir conforme al Espíritu, lo que es igual a vivir en el Espíritu y no en la carne, Romanos 8:4. Vivir en el Espíritu significa andar honestamente, como el apóstol dice en otros de sus escritos. Por ejemplo, encontramos Romanos 13:13, donde el apóstol Pablo nos dice, además, como andemos como de día, honestamente, no en contiendas y envidias. Honestamente, no en contiendas y envidia. La orientación de la vida conforme al Espíritu es de fe, porque por fe andamos y no por vista, dice 2 Corintios 5:7. Por fe andamos, no por vista. Entonces la orientación de la vida conforme al Espíritu es por fe, no por vista. Yo no puedo decir que tengo el Espíritu Santo si ando mirando y observando o viviendo y esperando obras de la carne, como querían estos judaizantes, que aparte de Cristo querían que los de Gálatas practicasen las obras de la ley, cuando Cristo ya cumplió en su vida todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, toda la ley y los profetas. Entonces, es una vida de verdad, andando en la verdad. Es también una vida de obediencia que se ajusta a los mandamientos del Señor. Tal forma de vida solo es posible por el poder que Dios actúa en el creyente nacido de nuevo. El mandamiento exige que el que es creyente ande en el Espíritu, o tal vez mejor, que ande por el Espíritu, es decir, controlado e impulsado por él, por el poder del Espíritu, en sentido de plena dependencia del Espíritu Santo. De otro modo podría traducirse también, déjense conducir por el Espíritu. El mandamiento establece que el creyente se deje controlar, someterse incondicionalmente al Espíritu de Cristo, al Espíritu de Dios. Hermanos,
que nuestra conducta como creyentes sea gobernada por el Espíritu y no por la carne. Que nos fue dado a nosotros el Espíritu Santo cuando creímos en Cristo. Hemos recibido el sello del Espíritu de Cristo. Y debemos dejar que el Espíritu actúe en nosotros. Morir al yo, morir a este mundo, para que Cristo gobierne y se glorifique en nosotros. Y en la medida en que andamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer los apetitos de la carne. Los deseos carnales no pueden excluirse de la vida de aquel que está controlado por la carne. Siempre tiene apetito aquella persona que está controlado por la carne. Aquella persona que guarda la ley, que guarda las ordenanzas escritas en el Antiguo Testamento, siempre va a tener apetitos de la carne. Siempre va a ser controlado por esos apetitos. Porque la caída espiritual procede de la concupiscencia de la carne que atrae y seduce al hombre, dice Santiago 1:14. De nosotros mismos, de nuestra propia concupiscencia. De modo que la carne está establecida en la naturaleza caída del ser humano. Pablo enseña que el cristiano se convierte en un campo de batalla, donde la carne que procura generar las concupiscencias contrarias al espíritu lucha contra el espíritu y éste contra la carne, dice el versículo 17 de Gálatas 5. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces, Pablo nos está enseñando que el cristiano se convierte en un campo de batalla. En nuestra mente está la lucha. Continuamente estamos en batalla, continuamente estamos luchando. Somos un campo de batalla, por decir así. Nuestra pelea no está en el mundo, no está con el diablo. Nuestra pelea está con nosotros mismos. Y esa es la batalla más grande, hermano. Y es la más difícil de ganar muchas veces. Porque se opone el espíritu de la carne contra el espíritu de Dios. A veces somos nosotros mismos los que nos dejamos guiar por el espíritu de la carne. Y el diablo se debe sentar y descosquillarse la risa. Porque viene otro, le reprende, le ora, le echa fuera, le expulsa. Pero ese mismo que está orando en contra del diablo no puede ser controlado por el espíritu, sino que es guiado por la carne. Así estaba yo. Y así seguramente muchos de nosotros, hermano. Entonces, nosotros mismos nos tornamos un campo de batalla. ¿Quién permanecerá en pie? ¿Las obras de la carne o el espíritu de Cristo? Dios es poderoso para someternos y controlar nuestro espíritu, nuestra voluntad. Pero Dios actúa en nosotros conforme nosotros le vamos abriendo nuestro corazón, conforme nosotros vamos buscando a través de su palabra y conforme nosotros le vamos aplicando su palabra en nosotros, porque su palabra es espíritu y es vida. Cuando nosotros nos sometemos a su palabra, el Espíritu Santo comienza a crecer en nosotros. Esa nueva naturaleza comienza a crecer en nosotros. Comienza a ganar la batalla, la victoria en nosotros. Y ya no estamos pensando en la voluntad de la carne, ya no estamos pensando en el pecado, pues ya ni siquiera miramos
para pecar o escuchamos para pecar, sino que estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios. Entonces nuestra vida se torna un campo de batalla, donde la carne que procura generar las concupiscencias contrarias al Espíritu, lucha contra el Espíritu y éste contra la carne, de manera que lo que Pablo está enseñando es que en la medida en que el creyente se deja conducir por el Espíritu, en la misma medida deja de satisfacer los deseos carnales. Hermanos, debemos meditar en estos pasajes y examinarnos cada uno a nosotros mismos. Si es que estamos siendo conducidos por la naturaleza caída, la carne, o por el Espíritu Santo que nos fue dado cuando creímos en Cristo. Recordemos que la verdadera libertad no significa libertinaje. Tristemente muchos confunden esto. Significa amor. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente, con nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cuando uno manifiesta ese verdadero amor, verdaderamente es una persona libre, porque no ama por interés. Porque hoy te amo, mañana si me ofendes me enojo contigo y nunca más te hablo. No, yo puedo hacer lo que quiera, total, soy salvo. Total, Cristo murió por mí. Tampoco. La verdadera libertad significa amor, amar por sobre todas las cosas a Dios y a nuestro prójimo. La verdadera libertad no acepta las obras de la carne, sino el fruto del Espíritu. Y produciendo unidad y no contienda, como veíamos el versículo 13 allí de Gálatas, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Nadie sirve a otro si Cristo no está en esa persona. O puede servir, sí, pero con interés o por un tiempo y luego ya no hay verdadero amor. No hay verdadero interés de servir al otro, sino que el único interés es lo que la otra persona tiene. Y Jesús no nos amó por interés, porque ¿qué le podíamos dar a Jesús? Nada, pecado. Y lo único que le dimos, nuestros pecados, nuestra inmundicia, que Él llevó en la cruz por nosotros y que murió allí, pero que fue resucitado al tercer día para que nosotros también, que no le dimos nada, tengamos vida y vida en abundancia. Debemos andar como Él anduvo. Y para andar como Él anduvo, tenemos que tener el Espíritu de Cristo. Para andar como Él anduvo. Él no miró la condición de las personas. Él amó porque Él es amor. Y así debemos de andar nosotros. Nuestra conducta debe ser gobernada por el Espíritu. El don que Dios nos impartió cuando creímos. El apóstol Pablo aquí a los Gálatas le dice en el capítulo 3, versículo 2 al 3, cuando estos hermanos quisieron desviarse de la verdad de Dios, siguiendo doctrinas falsas, mandamientos falsos, le dice el apóstol Pablo allí en el capítulo 3, versículo 2. Esto solamente quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Recibimos el Espíritu por creer en Cristo.
al escuchar el Evangelio de salvación, al escuchar la palabra de Dios, no por las obras de la carne, no por las obras de la ley. Entonces el apóstol prácticamente nos dice a nosotros también, tan necios son que comenzaron bien por el Espíritu y ahora terminan por la carne, obedeciendo leyes, mandamientos, ordenanzas, estatutos, todo esto, mandamientos de hombre, doctrinas de hombre, enseñanzas de hombre. Nuestra conducta debe ser gobernada por el Espíritu de Cristo. Si seguimos su dirección, no seremos dominados por nuestra propia naturaleza pecaminosa. Estas dos frases, para terminar. Solo lo vivo puede expulsar lo muerto. Nuestra naturaleza, nosotros vinimos a Cristo muertos en nuestros delitos y pecados. Y para que esos muertos, delitos y pecados sea expulsado, necesitamos el Espíritu de Cristo, que es vida y es poder. Necesitamos de su palabra, de su Espíritu. Solo lo bueno puede echar fuera lo malo. En nosotros no hay nada bueno. Y si queremos que haya algo bueno, necesitamos del Espíritu de Cristo, necesitamos andar por el Espíritu, como mirábamos allí en nuestro pasaje central, nuestro versículo allí 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Hermanos, que el Señor nos ayude a andar por el Espíritu, a vivir por el Espíritu. Recordemos que la palabra de Dios es espíritu y vida. Queremos vida, queremos andar por el Espíritu, debemos de leer su palabra y aplicarlo a nuestra vida. Meditar en su palabra y buscar de él. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guíe y que su Espíritu nos guíe a toda verdad. Necesitamos, hermano, necesitamos cada día que pasa, necesitamos más del Señor. Porque cada día que pasa es un día que se acorta de nuestra vida acá en la tierra y es un día que tendremos que rendir cuenta delante de él. Por eso necesitamos andar en el Espíritu de Cristo. Por eso necesitamos ser guiados por su Espíritu y no andar en los deseos de la carne. Ya basta con el tiempo pasado que hemos vivido en las obras de la carne, haciendo por naturaleza lo que se nos daba la gana. Ahora es el tiempo de andar en el Espíritu, de vivir por el Espíritu, alimentarnos de su palabra, de su verdad. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que hemos estado reflexionando en tu palabra.